Nuevas trampas en Cuba, el ordenamiento monetario y las nuevas trampas de la ley. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El paquetazo económico lanzado por los gobernantes cubanos el pasado jueves no es más que el peor bocado de un paquete de terapia de choque, a tono con el efectivismo populista que siempre lo ha caracterizado. Cuando el barco está a punto de hacer aguas, el régimen ha querido terminar el año tormentoso queriendo pasar gato por liebre. Lo hizo en 2014 con la alusión televisiva especial, cuando inició el diálogo, que nunca fue tal cual, con el gobierno de Estados Unidos, precisamente un 17 de diciembre, fecha en que Cuba ha sido tradicionalmente asociada con la mística milagrosa y que, por lo tanto, sirve para propiciar toda esa atmósfera psicológica para una manipulación o finta. De modo que, otra vez con el país a punto de un estallido social, ha vuelto a ser la fecha elegida para, en sus cercanías, comenzar el pago de las nuevas pensiones y el adelanto salarial de 1.000 pesos. Pareciera un regalo de aguinaldo de Navidad, un exceso de bondad de los comunistas, pero es un paquetazo económico que fue soltado apenas el jueves en la televisión nacional, con alrededor de un centenar de decretos, resoluciones, acuerdos, leyes y medidas emanadas tanto en los consejos de Estado y de ministros como en la Asamblea Nacional y los ministerios relacionados directamente con la tarea de ordenamiento. No es más que un bocado más tóxico de un banquete de terapias de choque, que oficialmente han decretado el abandono definitivo del modelo igualitarista del socialismo para instaurar el más perfecto ejemplo del capitalismo monopolista de Estado, con todo y cuán inhumano y cruel es asociado con el concepto. Aunque la prensa oficialista ha sido instruida para hacer énfasis en que pareciera la parte más light de la reforma, es decir, la eliminación de las dualidades monetarias y cambiarias, así como el aumento de los salarios nominales entre 3, 4 y 5 veces a partir de los montos actuales. La realidad es que apenas son un par de elementos que funcionan como una cortina de humo en medio de un rotundo blog, una jugada de engaño que además ni extingue del todo la dualidad monetaria, pues no elimina el CUC, sino que lo sustituye por tarjetas en MLC, ni tampoco eleva ni dignifica los salarios, ya que la subida llega acompañada de una elevación de precios que, en algunos casos, supera más de 5 veces los valores anteriores. La electricidad, por ejemplo, aumentará sobre un 2000%, ocupando más de la mitad del salario, y este solo elemento disparará todo lo demás en un desastroso efecto dominó. De los precios, salarios, impuestos, se ha hablado y escrito lo suficiente en las últimas 72 horas, aunque a muchos no ha quedado claro cuánto afectarán las disposiciones oficiales no solo al ciudadano de a pie, sino incluso a quienes actualmente son el sostén económico familiar desde el extranjero, pues evidentemente las medidas funcionarán, entre otras muchas trampas, como un elemento de presión que busca propiciar el incremento en el envío de remesas. De hecho, el segundo documento recogido en la Gaceta Oficial número 68 del Decreto Ley 18/2020 sobre el procedimiento transitorio para el cálculo de pensiones y subsidios de la Seguridad Social prácticamente inicia con la suspensión por 5 años de la aplicación del artículo 26, 39, 52 y 62 de la Ley 105 de Seguridad Social del 27 de diciembre de 2008. ¿Qué significa lo anterior? Pues para quienes se jubilen a partir de implementarse la ley, el monto de sus pensiones no serán calculados promediando los salarios más altos que hayan devengado durante los últimos 15 años de labor, sino que apenas tendrán en cuenta los 12 meses anteriores a la solicitud de su retiro. El artículo 26 de la Ley 105, suspendido, dice lo siguiente: la cuantía de la suspensión por edad se determina sobre el salario promedio que resulte de los mayores salarios devengados por el trabajador durante 5 años naturales, seleccionados entre los últimos 15 años igualmente naturales anteriores a la solicitud de la pensión. Terminada la tregua de un año a partir de 2022, gracias al decreto 18/2020, toda esa letra se suma y con ella la esperanza de quienes confiaron que en las mejores etapas de su sacrificado desempeño se valdrían de algo, pero el actual artículo 4 le viene a demostrar que no, que apenas será considerado el promedio de los ingresos devengados a partir del primer año que aplica la medida. Sin embargo, lo que pudiera ser un cubo de agua fría para algunos, no empapará a todos por igual, y aunque en el primer punto de las disposiciones especiales del decreto 18/2020 se dice que las pensiones de los militares y combatientes de los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior que se tramiten el primer mes
A partir de enero de 2021, se calcularán sobre la base del nuevo haber o salario aprobado en la reforma integral de salarios. En realidad no es tan igualitaria, puesto que antes se les ha previsto de un buen paraguas. El segundo, por cuanto el decreto 18-2020 otorga un tratamiento diferenciado a los cuerpos armados, mientras la ley 105, que regula la seguridad social de los trabajadores civiles, son suspendidos los artículos que establecen el cálculo de las pensiones. Por su parte, las leyes 102 sobre la seguridad social del Ministerio del Interior del 24 de febrero de 1988 y la 344 del Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del 16 de diciembre de 2016 no quedan suspendidas, sino que apenas se establece un tratamiento provisional especial, del cual no se definen los pormenores, pero, teniendo en cuenta las propias leyes mencionadas, esta excepción admitiría jubilaciones con hasta un 90% del salario devengado, de modo que serán enormes las diferencias entre las jubilaciones civiles y militares, aún a la luz de las nuevas disposiciones donde pareciera que ambos grupos tienen similar tratamiento, al igual que han suspendido los decretos leyes relacionados con los artistas, cooperativistas, arrendadores de tierras y sobre todo, encabezando la lista, los llamados trabajadores por cuenta propia, que cada día están literalmente más por su cuenta de tan marginados por el régimen. Tanto es así que el 1 de diciembre de este año, apenas 10 días antes del paquetazo, en las nuevas resoluciones del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, publicada en la Gaceta de Cuba, no son tenidos en cuenta, a pesar de que han procedido a modificar la ley para que los inversionistas extranjeros puedan beneficiarse como parte mayoritarios de los negocios en Cuba, algo que venía reclamando desde hace años. Los cubanos lo reclaman desde mucho antes, pero ya conocemos la ley del embudo que al Partido Comunista aplica en su granja. Discriminaciones que no debieran suspender en tanto el Decreto Ley 17-2020 de la implementación del proceso de ordenamiento monetario en el capítulo 1 deja claro que no habrá compasión alguna y que se trata de corregir y eliminar excesos y gratuidades, aun cuando los entresijos de la ley sean guiños que eran de esperarse en una economía administrada por militares y donde los civiles nacionales, ya sean disidentes permanentes en la isla o radicados en el exterior, son tratados como ciudadanos de segunda. Pero tal acomodo de la ley no es una excepción. Los textos legales publicados en los últimos días en la Gaceta Oficial dejan ver que hay más de una zanjilla y tomaduras de pelos que van más allá del pago de salarios y pensiones, incluso llegan a tocar y desvirtuar los ahorros de las personas, sobre todo de quienes alguna vez confiaron en la solidez del CUC. Ha sido un asalto blando, así lo ha definido alguien en la calle, haciendo burla del término golpeando blando, tan repetido por los voceros del régimen en los últimos discursos, queriendo hacer pasar por conspiración externa unas protestas pacíficas derivadas de la impopularidad de las gestiones de la dictadura. Un atraco blando porque, de acuerdo con lo publicado, pareciera que están respetando la tasa de cambio actual del CUC y que las cuentas en esa moneda, que desaparecerá en un plazo de 180 días, a partir de enero no serán afectadas. Pero es que el CUC fue lanzado en su momento como una moneda fuerte canjeable por dólares. Lo expresa en uno de sus textos impresos el propio billete, pero el banco los trocará en un abrir y cerrar de ojos por pesos sin valor. Y si te empeñaras en canjear por dólares, entonces extenderán un certificado por otro papel sin valor y siéntate a esperar que haya liquidez. Eso quiere decir que no te van a dar nada nunca. Lo cierto es que, mediante la resolución 177-2020, también publicada en la Gaceta Oficial del 10 de diciembre, miles de ahorristas están timados en breve por el Banco Central de Cuba, cuando al amparo de los resuelvos quinto y sextos, sus cuentas en monedas ruras serán transformadas en depósitos sin limitada utilidad, más cuando la dolarización del comercio, que en principio abarcaría apenas 72 establecimientos en todo el país, ya va sumando más de 300 y amenaza con hacer cada día más inservible el peso cubano, CUP. El resuelvo sexto de la resolución 177-2020 es quizás de las disposiciones más tramposas de todas las emitidas, que no deja más opciones que aceptar el asalto blando. En cuanto los titulares decidan convertir su saldo, total o parcialmente, de las cuentas en pesos convertibles a dólares estadounidenses o euros, el banco emite un certificado de depósito en estas monedas, según las condiciones que se establezcan.
El titular del certificado no puede incrementar su saldo, extraer efectivos de esas monedas ni transferirlo hacia otros productos bancarios en monedas extranjeras. Cuando las condiciones del país permitan contar con la disponibilidad en divisas para respaldar estos certificados, podrán modificarse sus condiciones. Si el cliente decide retirar sus fondos antes de que sea respaldado con liquidez, el título se cancela y la extracción se realiza en pesos cubanos a la tasa de cambio del día que se ejecute la operación. Trampas y más trampas de una dictadura mañosa. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente informe.